¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de macroeconomía, a nombre de su servidor, Marco Tulio Cisneros, y del Colegio de Empresarios. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, la sesión ya 10, en el tema 6. En el tema 6, como ya lo hemos venido trabajando, ampliamos la visión de la macroeconomía a nivel internacional. Sabemos que la macroeconomía no solamente podemos manejarla en el mercado interno, sino también en el mercado externo. En el mercado externo hay varios elementos bien interesantes que tendríamos nosotros que repasar para poder comprender lo que está sucediendo en el entorno global, en esta globalización que más bien pareciera una globalización financiera en la parte de los capitales y de las mercancías y no en la parte que también a la humanidad le interesa, que es el conocimiento. Esa globalización del conocimiento que algún día tiene que llegar, el primer paso lo está haciendo Internet y las nuevas tecnologías. Cuando llegue esa nueva globalización, podremos nosotros entonces emprender un camino muy diferente para la humanidad. Hasta ahora hay que recordar que también el conocimiento se monopoliza. Ya veremos qué sucede y es parte también de la macroeconomía poder analizar el capital humano, el capital trabajo, el capital más importante para la economía. En este caso nada más nos vamos a abocar a grandes rasgos a lo que es economía internacional, comercio internacional. Vamos a ver el documento principal en donde se registran todas las transacciones del comercio internacional, que es la balanza de pagos, y vamos a terminar con un tema bien interesante, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es una mercancía, y a pesar de ser una mercancía o el vehículo por el cual se intercambian las mercancías, ha tenido en los últimos años una importancia muy singular. Lo vamos a ver con ejemplos, obviamente, de los países más importantes como es China y Estados Unidos. En su momento lo haremos. Vamos a comenzar entonces. El objetivo particular de esta sesión es que ustedes analicen las teorías que rigen el comercio internacional. Les vamos a dar elementos para ello. Como objetivos específicos, al terminar la sesión, analizarán los antecedentes de las teorías del comercio internacional, comprenderán los conceptos principales del comercio internacional, los apartados principales de la balanza de pagos, así como el concepto y régimen del tipo de cambio que se maneja en nuestro país. Pues bueno, comencemos con los antecedentes. Los antecedentes en cuanto a la economía internacional van muchísimo más allá del planteamiento neoliberal. Y obviamente, la economía en sí no solamente la podemos dividir con base a temas, macroeconomía y microeconomía, sino también la podemos dividir por su área geográfica de estudio. Cuando nosotros estamos hablando de una ciudad, le llamamos economía urbana. Cuando nosotros estamos hablando ya de una región, podemos llamarle economía regional. Cuando estamos hablando de un país, podemos hablar entonces de economía interna. Y cuando hablamos del mundo, economía externa. Nada más aquí habría que acotar un aspecto interesante. Cuando hablamos de economía regional, no solamente nos estamos refiriendo a una región de un país, sino a nivel internacional podemos hablar de regiones. Es la tríada la que maneja la economía mundial. En su momento también vamos a incorporar a esa tríada, que es la más importante en esta globalización. Siguiendo con los antecedentes, podemos encontrar que las corrientes económicas que le dan prioridad al comercio internacional vienen desde hace 5 siglos.
estamos hablando del mercantilismo. Después recorremos un poco el tiempo y llegamos hacia el siglo XVIII y XIX con los clásicos. Vienen al final de ese siglo XIX los neoclásicos y en el siglo XX los neoliberales. Esas son las corrientes económicas que le dan prioridad al comercio internacional, al desarrollo exógeno de los países. Y es dentro de la corriente neoliberal en donde estamos insertados, en la que se muestra la tendencia todavía más obsesiva hacia ese desarrollo hacia afuera, o que en economía le llamamos desarrollo exógeno. ¿Qué implicaría entonces ese desarrollo exógeno? Implicaría, como ustedes, desarrollarse en su aspecto físico exclusivamente, que tengan buenos ojos, buena vestimenta, que se peinen bien. Y realmente sería más que suficiente con esas externalidades, esas cuestiones externas, para que ustedes estén bien. Bajo la corriente neoliberal planteamos entonces que el desarrollo exógeno es lo más importante y con ello un país puede salir adelante. Considero que hay serias fallas en ese modelo de desarrollo exógeno. Ya les he hablado un poco de Noam Chomsky. Nos ha visitado en los últimos meses, en el último año, nos visitó y mencionaba que, pues bueno, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no fue tan beneficioso como lo esperábamos, ¿no? Bien, después de los antecedentes, podemos nosotros imaginarnos que el comercio internacional se inició hace muchísimos años. El punto medular del comercio internacional lo podemos situar inclusive en el descubrimiento, en el gran descubrimiento de las regiones, con Cristóbal Colón. Cuando se descubre América, cuando se descubre otro nuevo pase, otra nueva ruta precisamente hacia Asia, cuando descubrimos Australia, es ahí donde se empieza a conformar el comercio internacional desde hace 5 o casi 6 siglos. Pero a pesar de la distancia, casi no se han movido las teorías, la teoría sigue siendo la misma. Con los mercantilistas, lo que nosotros queríamos era tener una balanza de pagos favorable, lo que nosotros llamamos superavitaria. Seguimos teniendo esa obsesión. La mayoría de los países lo que busca es una balanza de pagos superavitaria, o sea, exportar más de lo que importamos. Bien, vemos algunos elementos. Economía internacional a grandes rasgos es una rama de la ciencia económica que se refiere al estudio de las transacciones que realiza un país con el resto del mundo y que pueden ser de muy diversa índole, desde comercial, financiera, tecnológica, turística, etcétera, inclusive hasta de deuda. Hasta entre países se van pagando, se van comprando deuda pública. Hemos tenido también algunos bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Son transacciones que llevan a cabo los bancos centrales de nuestros países. Continuando, la economía internacional también se ocupa de los aspectos monetarios mundiales. Ahí es donde entra el tipo de cambio que vamos a ver al final de esta sesión. La teoría de la política comercial, los mercados cambiarios, resultado de la utilización de monedas diferentes en los distintos países y el ajuste que se dan entre las balanzas de pagos. Como vamos a utilizar mucho ese término de balanza de pagos, es necesario también estudiarlo un poco. Lo vamos a ver en sus partes principales. Y siguiendo con la situación internacional de la economía, hemos tenido que hasta el siglo XX un auge importante de la economía internacional se ha situado. Cada vez que existe una interrelación mayor entre los países y entre los mercados, lo que ocurre con las economías es que nos estamos acercando cada vez más. Y desde los 70 nos acercamos a tal grado que ya podemos realizar transacciones en tiempo real. Pero ¿dónde se dan esas transacciones? Ese fenómeno que le podríamos nosotros llamar como financiarización de la economía nacional y mundial es bien interesante,
porque trabajan las 24 horas del día. Si alguna de las plazas a nivel internacional está cerrada, otra más del otro lado del mundo está abierta. Luego entonces uno puede hacer las transacciones. Y en ese sentido, cuando cierra una plaza en Asia, aquí en América se abren esas plazas de capitales, de dinero, e implica que lo que sucedió en Asia pueda influir en el comportamiento de las bolsas de valores de América. Es algo así como un entramado sistémico bien interesante. Hablando de eso, de ese entramado sistémico, ya muchos autores económicos importantes desde los 90s estaban hablando del riesgo sistémico. ¿A qué nos referimos con riesgo sistémico? Esta teoría de sistemas, que se desarrolló en los 90s y un poco antes, es bien interesante. Imagínense su cuerpo. En un momento dado que en su cuerpo haya un colapso. Si se da un colapso en una parte de su cuerpo, irremediablemente va a tener que influir en todo el sistema. Pero el riesgo sistémico de esta nueva financiarización todavía es más brutal, es interesantísima. Cómo se da justamente en los Estados Unidos en el 2007 y el 2008 y se expande a todo el planeta, dando como resultado una de las crisis más profundas en el sistema capitalista. Ese es precisamente lo que llamaban riesgo sistémico desde los 90s. Sí, podríamos nosotros decir que se tardó mucho, pero ya en los 90s teníamos la crisis de los mexicanos con el efecto tequila que le pegó a nivel internacional. También cuando se cayó la bolsa de valores de Brasil, le llamamos el efecto samba. Cuando se cayó la bolsa de valores de Argentina, el efecto tango. Cuando se cayó la bolsa de valores, el sistema financiero de Rusia. Ese es un caso bien interesante que obviamente no lo podemos tratar. Eso también se los dejo de tarea. Pero se cayó y de alguna manera no hubo dentro de las instituciones internacionales quien le dijera de forma arbitraria, como nos lo dicen a nosotros, que tenía que pagar X cantidad de miles de millones de dólares. A los rusos no les pudieron hacer eso. A los países latinoamericanos y a otros países sí se lo pueden hacer, pero a los rusos no aplicó ese mismo procedimiento. También tenemos en Asia muchos casos de crisis financieras que han pegado a nivel internacional. Pero la más interesante es la que acaba de suceder hace 3 o 4 años en los Estados Unidos. Hasta ahí este comentario bien interesante de riesgo sistémico. Continuando con la economía internacional y ya entrelazada, también se ocupa de los aspectos monetarios que habíamos platicado de eso, de los aspectos internacionales y en interconexión. Sigamos entonces. En la economía internacional inmersa dentro del proceso de globalización se destacan actualmente 3 regiones. Nosotros le llamamos la triada. La triada es la que domina el comercio mundial. Entre estos 3 bloques económicos manejan aproximadamente el 70, casi el 80% del comercio internacional. Entonces, aquel país que se atreva a no estar en la triada tendrá serios problemas para poder exportar o para poder adquirir la maquinaria o equipo que su economía necesita. Entonces, todos se quieren aglutinar en alguno de estos bloques. Aunque marginalmente hay algunos otros bloques importantísimos, como los del Mercosur. Pero hablemos ahora sí de la triada. La triada, el primer bloque y más importante es el de Asia-Pacífico, en donde se encuentran países obviamente como China y Japón. Ese es el bloque más importante a nivel planetario, en donde se mueven mayor cantidad de capitales. El que le sigue en importancia es el bloque que nosotros conformamos con Canadá y Estados Unidos. Y el bloque un poco más rezagado
aunque parece irónico, es el bloque que se conforma con los países europeos. Así se han dado las cosas entonces. Hace ya algunos siglos eran los europeos los que llevaban la batuta en el comercio internacional. Ahora ya no son los europeos. Hasta hace algunos años era Norteamérica. Pero ya hemos sido desplazados. Y ahora quien lleva la batuta en el comercio internacional son los asiáticos. Y cuidado con China y la India, que ya tiene más o menos como 1.200 millones de habitantes. Bien, entonces estos son los 3 bloques más importantes a nivel internacional, y una de las principales premisas de la economía mundial es el proceso de disolución de economías socialistas, como lo fueron la República Checa, Hungría, Rumania, Polonia, etc. También aboga el comercio internacional por detener el constante crecimiento de la pobreza y la desigualdad entre los países, sobre todo de África y América Latina, con tratados a manera de bloques, como el de la Unión Africana o el Mercosur. Pero ya les estaba yo platicando que estos bloques han sido un poco marginados. A pesar de ello, estos bloques, si se realizan de forma adecuada, a mí me parece que también pueden ser una buena alternativa para países que no se han incorporado en cualquiera de los bloques más importantes. Hablemos, por ejemplo, con Mercosur. Mercosur tiene varios proyectos interesantes, aparte de que ya se dan intercambios comerciales entre esos países, obviamente liderados por Venezuela en ese proceso, pero que parece que el planteamiento no es tan, ¿cómo le podríamos llamar? Tan arbitrario como pudiera parecer entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que nosotros firmamos con los Estados Unidos. Aquí sí de plano se firma ese Tratado de Libre Comercio en pos de que Estados Unidos pudiera obtener la materia prima que necesita para su industria. Ese planteamiento parece que no es en esa tesitura con el Mercosur. Pero bueno, sigamos adelante. Ahora, veamos entonces en el comercio, en la economía internacional, cómo se ha situado México. Si nosotros podemos observar en este cuadro, de 1978 a 1981, las variaciones en el Producto Interno Bruto, sobre todo de México, que es el país que nos interesa, hay una variación del 9.2%. Son crecimientos interesantísimos. Son crecimientos muy altos que tuvimos de 1978 a 1981. Cuando nosotros pasamos al otro bloque, tenemos un decrecimiento en el país del menos 0.5%. Después, tenemos casi un equilibrio de 1.6% y solamente un crecimiento marginal de 1991 a 1995 con un 2.6%. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar esto? Que de 1981 para atrás no hay tratados de libre comercio. No hemos ni siquiera firmado el GATT, lo que antes era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que la mayoría de los países hacia los 80s empezaron a firmarlo, incluyendo México. Entonces, no teníamos ningún tratado de libre comercio. Y sin tratados de libre comercio, crecíamos a una tasa de 9.2%. Después de empezar a firmar los tratados de libre comercio, empezamos a tener crecimientos marginales. En el mejor de los casos, del 2.6%. Aunque si nosotros analizamos los siguientes periodos, no es del 2.6%. Podríamos nosotros dejarlo en 2%. Con tratados de libre comercio, crecemos al 2%. Sin tratados de libre comercio, al 9.2%. Creo que hay gran diferencia, ¿no? Eso entonces se los dejo a su criterio. No voy a trabajar en ese aspecto,
Mejor me voy a seguir con el comercio internacional. Se define como comercio internacional o mundial, otra vez, el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas, uno como exportador y otro como importador. Las economías que participan del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y de forma espectacular hacia los 90s, al incorporarse las economías latinoamericanas y además se incorpora Europa del Este y el Oriente Asiático. Cada vez existe entonces una mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado. Luego entonces, el entramado económico a nivel mundial ya casi se ha cerrado completamente. Realmente estamos amarrados los países mundiales. Lo que le ocurre a una economía le afecta a los demás. Lo pudimos ver también claramente con el problema de Grecia. Grecia tenía un sobreendeudamiento público gigantesco. Entonces, tuvieron que ayudarle con 150,000 millones de dólares. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Grecia llegó a una deuda tan gigantesca? La respuesta la podemos encontrar en la parte financiera a nivel internacional. Muchos organismos, muchos bancos a nivel internacional le ofrecían a Grecia grandes capitales y de esa forma se fue endeudando. Eso es a grandes rasgos porque no es tema de nuestra materia, solamente lo tomo como un ejemplo y como una pequeña forma de responder a esos sucesos que están pasando hoy en día, porque no solamente es Grecia, tiene problemas financieros, Irlanda, Portugal, España, Italia. Parece que se está inundando el mundo, se está incendiando el mundo, ¿no? Bien, siguiendo con el comercio internacional, dentro de la teoría del comercio internacional se plantea que los países se benefician más cuando abren su economía. Entonces, no solamente se beneficia el que exporta, sino también el que importa. Algo así como un equilibrio en el mercado internacional. Aunque otras teorías pueden plantear que ese comercio internacional no es de equilibrio, al contrario, es de desequilibrio, en donde nosotros planteamos que los países que ganan con la exportación, menos los que pierden en la importación, se suman y entonces el comercio se vuelve una suma cero, en donde unos países ganan y otros países pierden. Ese es otro de los planteamientos. Les doy las dos opciones para que ustedes como mercadólogos puedan analizar esas dos opciones. ¿Cuál es la que sería más correcta para aplicar en la realidad? ¿Aquella en donde se plantea un equilibrio o aquella en donde se plantea un desequilibrio, en donde unos países ganan y otros pierden? Sigamos entonces con el modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith de equilibrio. La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces hace 2 siglos con Adam Smith. Este pensaba que las mercancías debían producirse en el país donde el coste de producción o el trabajo fuera más bajo y de allí se exportara al resto de los países. Si nosotros somos buenos en producir fuerza de trabajo, pues hay que producir entonces más niños, ¿no? Bajo este planteamiento. Defendía un comercio libre y sin trabas para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento. Era partidario del comercio basado en la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los factores productivos. Cuando nosotros incorporamos este modelo de Adam Smith, no se vale que lo incorporemos al mundo, a un país, y nada más recojamos algunos aspectos. ¿Qué aspectos recogemos de este modelo? Nada más el de apertura, completa apertura. Pero cuando nosotros vamos a la parte de la movilidad internacional de los factores, ahí sí le cerramos la puerta.
Un ejemplo claro es la relación que tenemos nosotros con los Estados Unidos. Por un lado, nos piden los Estados Unidos que nos abramos al comercio internacional y a los capitales. Ya hicimos nuestra tarea. Tan es así que hicimos reformas en el sistema financiero y en el sistema productivo nacional para que los capitales canadienses, estadounidenses pudieran llegar y apostarse aquí en el país. De la misma manera, hemos abierto completamente el mercado agropecuario. Ya pueden importarse mercancías a muy bajo o sin arancel, mercancías como granos de Canadá y los Estados Unidos, ¿no? Esa situación ha sido muy desfavorable para México porque ha hecho que el campo casi desaparezca. Pero a pesar de ello, volvamos al punto. Nosotros ya hicimos el trabajo. La siguiente parte le corresponde a los Estados Unidos. La situación de la movilidad internacional de los factores productivos. Si deja meter capitales, si deja meter al factor tierra, ¿por qué no deja meter también al factor capital, al factor humano, perdón, al factor trabajo? Esa es una situación, pues, verdaderamente injusta, ¿no? Pero bueno, es así como lo ven los estadounidenses. Según la teoría de la ventaja absoluta, esta la tienen aquellos países que son capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros y por tanto un coste de producción inferior. Si nosotros nos basamos en el planteamiento de Adam Smith, podríamos nosotros llegar a la conclusión que no puede haber intercambio comercial entre los Estados Unidos e Inglaterra. Y a pesar de ello, sí hay un intercambio. ¿Por qué no puede haber ese libre comercio entre esos dos países? Porque finalmente Estados Unidos tiene un coste de producción muchísimo mayor que el de Inglaterra. Entonces, pues vamos a producir todos los bienes de capital en Estados Unidos y solamente recogemos la materia prima de Inglaterra. Y eso en la actualidad no se da. Para eso tuvo que venir otro de los clásicos, retomamos su teoría de hace también 2 siglos, se llama David Ricardo. Y ya no son las ventajas absolutas, sino les vamos a llamar ventajas comparativas. Y aquí la tienen. El modelo de David Ricardo, teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría supone una evolución respecto a la de Adam Smith. Para David Ricardo lo decisivo no son los costes absolutos de producción, sino los costes relativos en comparación con otros países. ¿A qué se refiere esto? En economía inclusive llegamos al grado de poner como ejemplos a hooligans y a su compañera, o poner como ejemplo justamente a una economía que ofrece vinos y a otra economía que ofrece queso. A pesar de que esta economía que ofrece vino también tiene ventaja absoluta en la producción de queso, la idea de David Ricardo es que si nada más se especializa en la producción de vino, puede producir gigantescas cantidades utilizando sus recursos y no desviándolos en la producción de queso. Sin embargo, el otro país que no está especializado en ninguna de las dos, al producir nada más queso, le puede brindar más queso al primer país que si produjera los dos bienes, este país que tiene la ventaja absoluta. Veamos en el pizarrón esta situación que sí parece un poco complicada, pero no lo es. Veamos, imaginemos que es el país A y el país B. El país A tiene ventaja absoluta, o sea, produce a menor costo
lo que es el vino y el queso. Pero si el país A, sin el intercambio comercial con el país B, puede llegar a producir, imaginemos que llega a producir 50 cajas de vino y unos 15 quesos. Cuando se dedica, bueno, ese es el país A. Vamos con el país B. El país B, imaginemos que produce a mayor costo. Estamos planteando que produce vino, produce nada más 15 cajas de vino y produce queso a razón, imaginemos, de 5 bolas de queso. Cuando estos países se abren al comercio internacional, imaginemos entonces que ya no hay barreras arancelarias entre estos dos países. En el intercambio estamos planteando que el país A, que tiene la ventaja absoluta, ya no va a producir queso. Recuerden que originalmente tenía, de forma marginal, tenía 65, ¿no? Pero ahora ya nada más se va a dedicar a la producción de vino. Eso quiere decir que ahora va a producir 70 cajas de vino. Ahora, el país B ya no va a producir vino. Sino se va a dedicar exclusivamente a la producción de queso. Y como destina todos sus recursos a la producción de queso, imaginemos que va a producir 20 de queso. Luego entonces, en el intercambio, podríamos nosotros decir que el país A ya no solamente va a tener 65, sino va a tener una mayor cantidad porque va a tener queso. Podríamos nosotros plantearlo en 90, a raíz del intercambio comercial. También se favorece el país B y también se favorece el país A, porque en vez de producir una menor cantidad o de favorecerse en una menor cantidad de mercancías, ahora lo va a hacer de forma superior. Al igual que el país B, que producía muy poco vino y que ahora va a tener mayor cantidad de vino. Ese es el planteamiento a grandes rasgos de David Ricardo. Siguiendo con el comercio internacional, pero ahora con un pequeño modelito. Este modelo parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa y afirma que los países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de producción en los que son comparativamente más abundantes y que tiende a importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos. ¿A qué se refiere este modelo Heschel-Ohlin? En que, retomando la teoría de David Ricardo, efectivamente, algunos países se van a dedicar a algunos productos en donde ellos también tienen la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, a sabiendas que pueden producir esos bienes porque tienen el material y tienen la tecnología y se van a especializar en ello. Entonces, este modelo de Heschel-Ohlin lo que hace es llevar a la práctica el modelo de David Ricardo. Siguiendo, ahora ya con la balanza de pagos para entender el comercio internacional, les había yo dicho que la balanza de pagos es el instrumento contable que informa de las transacciones exteriores de un país. Se define como el documento contable que registra de forma sistemática el importe de las operaciones comerciales y financieras que se tienen lugar a nivel internacional. Cuando en la balanza de pago los ingresos superan a los gastos, se dice que es excedentaria. Cuando en la balanza de pagos los ingresos
son menores que los gastos, se dice que es deficitaria. Aquí tenemos entonces cómo se divide la balanza de pagos. Se divide básicamente en 4 partes. La balanza comercial, que es también la balanza en bienes y servicios, la balanza de capitales, la cantidad de capitales que sale y que entra al país, la variación de las reservas monetarias, qué cantidad de dinero en las reservas del Banco de México entran y salen en un periodo dado, casi siempre es un año. Nosotros hacemos la contabilización nacional, la contabilidad nacional, en un periodo de un año. En ese año realizamos la variación en las reservas monetarias, cuánto aumenta o cuánto disminuye. En ese sentido, también caemos en el último rubro de errores u omisiones. Como es muy difícil registrar todas las transacciones que tenemos con el exterior, sobre todo por la economía subterránea, economía hasta informal, por no decirle de otra manera, entonces es necesario también incorporar esos errores u omisiones. También a veces esos errores u omisiones tienen que ver con el tipo de cambio. Por los cambios de un momento a otro en el tipo de cambio hay variaciones en esa balanza comercial, en esa balanza de pagos. Del otro lado tenemos un ejemplo. La balanza de pagos en cuenta corriente, cuenta de capital y reservas monetarias. En cuanto a la cuenta de corriente, ahí podemos ver la balanza de servicios, la balanza de transferencias y la balanza comercial. En la cuenta de capital podemos ver inversiones extranjeras netas, créditos al sector público, créditos al sector privado, capital a corto plazo, puede ser también a largo plazo, y organismos internacionales. Aquí en la cuenta de capital, lo que también a nosotros nos interesa es que esas inversiones extranjeras o ese dinero que llegue al país no entre necesariamente como inversión extranjera indirecta o de cartera. Lo que nosotros buscamos cuando abrimos el comercio internacional, cuando hicimos las reformas en el sistema financiero, es que ese capital que ya entra libremente no se vaya exclusivamente a la especulación, a ese capital golondrino, sino que se vaya a producir mercancías, bienes, servicios y sobre todo empleos. Esa es la idea original, aunque en la realidad han entrado más de 45,000 millones de dólares. A pesar de ello, es mucho dinero y no ha impactado de la misma manera la producción. Bien, aquí tenemos también una balanza de pagos de países latinoamericanos. Encontramos ahí a México. De 1978 a 1981 tenemos una balanza de pagos favorable del 4.5%. Del 82 al 84 nos caemos al menos 1%. Del 85 al 90 nos recuperamos un poquito, 1%. Y finalmente, del 91 al 95 podemos tener una balanza de pagos favorable con un 6.8%. Hay que recordar que afecta también del 91 al 95 en la balanza de pagos esos capitales que entran por las ventas de nuestras paraestatales. Fueron gigantescas cantidades de dinero también que entraron y eso implicó que en la balanza de pagos se fuera para arriba, siendo superavitaria. Pero bueno, ese es el dato, 6.8. Sigamos. Vamos a terminar entonces con el tipo de cambio. El tipo o tasa de cambio es un indicador que expresa el valor de una divisa o moneda extranjera expresada en unidades de moneda nacional. Esta definición sigue la Convención Británica. El nacimiento de un sistema de tipos de cambio proviene de la existencia de un comercio internacional entre distintos países que poseen diferentes monedas. Las personas y empresas que quieren comprar monedas extranjeras deben acudir al mercado de divisas. En este mercado se determina el precio de cada una de las monedas, expresada en la moneda nacional. A este precio se le denomina tipo de cambio.
El tipo de cambio también es la determinación que se da de nuestra divisa en el mercado internacional o nacional. Se supone que bajo el tipo de cambio que nos rige en la actualidad, que es un tipo de cambio flexible, dejamos que las libres fuerzas del mercado actúen para que determinen ellas qué tipo de cambio es el adecuado. Entonces, el tipo de cambio como precio de una moneda se establece como cualquier mercancía por las libres fuerzas de la oferta y la demanda. Si se analiza, por ejemplo, la situación hipotética en la que solo existen dos monedas, el peso y el dólar, la demanda de dólares, oferta de pesos, nace cuando los consumidores de México necesitan dólares para comprar mercancías procedentes de Estados Unidos. Luego entonces, antes de resumir, cuando nosotros estamos hablando del tipo de cambio, no solamente estamos hablando del vehículo por el cual realizan las transacciones, como en el último ejemplo, realizan las transacciones Estados Unidos y México, sino que también este tipo de cambio se ha vuelto un verdadero problema, porque también puede designar el precio o valor de las mercancías, ya sea de los Estados Unidos o de México. ¿A qué me refiero? En el momento en que se deprecie nuestra moneda, como todos nuestros artículos son vendidos en pesos, de la misma manera que se derrumba nuestra moneda con devaluaciones sucesivas, las mercancías que nosotros vendemos al exterior, como este es el vehículo de la transacción y va para abajo, también nuestras mercancías se irán para abajo, pero en su precio. Por eso es que en el comercio internacional ya va siendo importantísimo las devaluaciones. Cuando tuvimos una devaluación muy fuerte en el 95, de manera interesante le pegó a la balanza de pagos, en el sentido en que era deficitaria y se fue a superavitaria, porque la devaluación hizo que nuestras mercancías fueran más baratas en el extranjero y de esa manera se promovió el comercio internacional. Cuando nosotros tenemos, como en el caso actual, una moneda muy fuerte o en vez de depreciada, apreciada, eso quiere decir que nuestras mercancías les están saliendo más caras a nuestros compradores a nivel internacional. Y voy a terminar con la guerra de divisas. Esta guerra de divisas la voy a retomar también 2 sesiones posteriores porque también viene la devaluación. Cuando nosotros hablamos de guerra de divisas, estamos planteando que 2 países, o en este caso superpotencias como China y los Estados Unidos, están peleando y luchando por apreciar su moneda, para que de esa manera sus exportaciones aumenten. Una de las claves por medio de las cuales China ha tenido grandes avances en el comercio internacional y en su economía, se dice que es gracias a que su yen, el yuan es del japonés, el yuan se ha verdaderamente depreciado. Es tan poca su unidad de valor que casi todas las mercancías chinas a nivel internacional son baratísimas. Luego entonces hay una combinación muy favorable para China. Tiene una moneda muy depreciada y tiene una fuerza de trabajo muy barata. La combinación de esas dos cosas da como resultado una de las economías que ha salido del subdesarrollo y ahora ya nada más le queda a Estados Unidos. Ha rebasado también al Japón. Bien, resumamos esta sesión. En esta sesión pudimos trabajar con la economía internacional y algunos antecedentes. También con el concepto y teorías del comercio internacional. Vimos las diferentes partes que componen a la balanza de pagos. Y por último, establecimos algunas características que tiene el tipo de cambio e inclusive algunos fenómenos que se están dando en la época actual, como es la guerra de divisas. Muy bien, para reflexionar,
¿Se puede identificar la nueva era como capitalismo salvaje? ¿A qué llamamos neonomadismo? ¿Existe el término neocolonialismo? En la próxima sesión voy a empezar con estos 3 términos. Con estas 3 preguntas se las resuelvo e iniciamos la siguiente sesión. ¿Sale? Por último, las fuentes. Para esta sesión utilicé Carrada Francisco, un libro del 2008. Se llama La economía mexicana, problemas, realidades y perspectivas. Es de Trillas, México, y algunas páginas de internet. Espero entonces, con esta sesión, les haya servido de mucha ayuda para entender el comercio internacional y nos vemos en la próxima sesión.